Esta noche en Desde las Cámaras hablaremos de la propuesta de un modelo educativo que incorpore la memoria social con el diputado Manuel Vázquez. Además, cómo fomentar la actividad agropecuaria y otros sectores con la diputada Carolina Villana. Y también, por fin, se está trabajando en regular a las empresas que venden boletos para eventos y espectáculos. Desde las Cámaras comenzamos. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión enfrenta uno de los desafíos más relevantes de este periodo. Derivado de los ajustes de la sucesión presidencial adelantada, ha generado en el gabinete presidencial y el propio Senado de la República. Uno de ellos es el nombramiento de Alicia Bárcena, designada por el presidente de la República como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y cuya ratificación debe pasar por la Cámara Alta en un eventual periodo extraordinario. Para ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, y coordinador de Morena en el Senado, deberá realizar un intenso cabileo con las diversas fuerzas políticas para delinear lo que será la agenda legislativa de los próximos meses. La oposición ha reiterado la importancia de desahogar los temas más apremiantes en materia de seguridad, educación y economía, pero sobre todo los más de 100 nombramientos pendientes, entre los que se encuentran los comisionados del INAI. Sabemos que la Comisión Permanente ha turnado a la primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia la convocatoria para un periodo extraordinario que permite elegir a los comisionados de este organismo. Esperemos que en los próximos días la comisión respectiva sesione para discutir y, en su caso, aprobar un acuerdo que pueda ser sometido al Pleno Cameral a fin de dar cumplimiento a la excitativa del juez sin violentar el proceso legislativo correspondiente. Desde esta trinchera mantendremos bajo la lupa el desarrollo de todo este proceso. En la comisión permanente de esta semana se presentó el libro del senador Alejandro Armenta, Propuestas para construir un mejor futuro por amor a Puebla. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesionó en el Senado de la República. El eje central de la discusión fue el debate sobre el superpeso. Se anunció también que la fracción de Morena en la Cámara Alta nombró al senador Eduardo Ramírez como su coordinador parlamentario. Además, los legisladores guardaron un minuto de silencio. El día de ayer se cumplieron 15 años de la tragedia del bar News Divine en la Ciudad de México, que cobró la vida de 12 jóvenes. En la Cámara Alta, donde se llevan a cabo los trabajos de la Comisión Permanente, también destacó que el presidente del Senado, Alejandro Armenta, presentó su libro titulado Por amor a Puebla. Este es un trabajo académico. Este es un trabajo de recopilación de un doctorado que estudié aquí. Por eso lo presento aquí, porque es el resultado de un convenio de trabajo, de un convenio académico entre el Instituto Nacional de Administración Pública, que es la máxima institución de educación de la ciencia política, con el Senado de la República. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Recientemente se han visto varias manifestaciones de productores agrícolas. La diputada Carolina Villano nos habla de cómo fomentar este y otros sectores económicos. Ella platicó con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. El campo se encuentra en condiciones cada día más difíciles de poder producir más alimentos y sobre todo de mejorar las condiciones de vida para los agricultores y campesinos. Se necesita financiamiento y todas esas herramientas las tiene que dar precisamente el gobierno por una parte y la iniciativa privada por la otra. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy precisamente en materia de financiamiento? De eso vamos a platicar con la diputada Carolina Villano, que es presidenta de la tercera Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El campo está en una verdadera tragedia. La seguridad es pan de todos los días. No hay día que no despertemos con que hoy es el mes más violento. No, bueno, el siguiente será el más. Y el año y el sexenio ya es el más violento. Esos son los temas. Entonces, nosotros vamos a seguir en la agenda. Como puedes ver el día de hoy aquí en el Senado, hay productores que todos los días se moviliza mucha gente para reclamar y exigir lo que les corresponde. Les cuesta dinero, porque venir aquí es con su dinero, con su bolsa.
Muchos de los productores hoy están sufriendo porque la financiera rural es una de las que el gobierno desaparece la noche negra. Sin embargo, descobija sectores como salud, campo, seguridad, que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de la gente y sobre todo para mejorar la economía. Entonces aquí hoy pues tenemos una plática con productores de todo el país porque la financiera rural, que tiene muchos años existiendo, pues no era un espacio de regalarles dinero, era un espacio en el que se les daba créditos que iban desde los 60,000 pesos para arriba para que los productores pudieran capitalizarse con un interés blando del 5%. ¿Qué hicieron ellos? Subieron a 19% el interés. Obviamente lo que hicieron, incluso había para diferenciación para mujeres y hombres, 5% mujeres, 6% para los hombres, con una perspectiva de género. Y ellos vienen y triplican el monto de la tasa de interés, pues con esto ahorcan completamente a los productores, porque hay que recordar que subieron los insumos, el fertilizante y muchos insumos subieron. La guerra de Ucrania, que pareciera que no, tuvo un impacto importante en el costo de los insumos agrícolas. Entonces, ahí hay un tema en el que no hubo ninguna comprensión, no hubo empatía con los trabajadores, con los productores. Tú sabes que los pequeños y medianos empresarios, los pequeños y medianos productores, pues sostienen a este país con muchos empleos y sobre todo pues alejan a la gente de la violencia y de muchas cuestiones delictivas. Sin embargo, aquí, desafortunadamente, Víctor, estos compañeros productores van a quedar desamparados, están desesperados, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tiene a dónde acudir. Las tasas de interés de la banca comercial son altísimos. No están pidiendo regalado, están pidiendo que se mantenga la banca para que puedan acceder a créditos, porque hoy, por ejemplo, tampoco hay precios de garantía. Pero lo más importante es que en el presupuesto logremos colocar los instrumentos necesarios para que los productores salgan adelante. ¿Qué sería necesario? Pues que tengan ellos compensaciones y que ellos vuelvan a tener acceso al crédito. Es el presupuesto el instrumento más importante, no hay ningún otro. Y en este momento, mientras llega el tema presupuestal, debe sentarse la Secretaría de Desarrollo Rural con los productores. Debe sentarse a resolver el problema, porque esto va a causar ingobernabilidad, va a causar conflictos. El campo necesita un impulso, monumental para poder rescatar, sobre todo a los campesinos, a los agricultores y el estómago de todos los mexicanos. Necesitamos ser autosuficientes y para ello el único camino es impulsar al campo mediante créditos, mediante estructuras y sobre todo que se le dé al campesino y al agricultor las posibilidades de ir hacia adelante. Por fin se está trabajando en regular a las empresas que venden boletos para asistir a eventos y espectáculos. Nuestra especialista en temas económicos legislativos, Alicia Salgado, nos tiene el detalle sobre el dictamen de la ley Profeco. ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto de saludarte. ¿Qué tal, Alicia? Buenas noches. Fíjate que dentro de todo me parece extraordinaria la forma en que salió el dictamen de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, porque aunque hay un partido político, ese naranja, que siempre dice que lo hace todo, en realidad fue incorporadas 17 iniciativas que estaban en la Cámara de Diputados en un tiempo larguísimo, intentando regular de todas maneras la actividad de la venta de boletos a reserva. O sea, tú puedes ir a la taquilla, formarte y obtener tu boleto, pero desde hace muchísimo tiempo en México se ha venido introduciendo el sistema de reservación anticipada a través de las boleteras. Antes solo había una boletera, ahora hay 4 boleteras. De todas maneras sigue el mercado muy concentrado en torno a una y creo que debería seguir este proceso de competencia que es muy favorable, tanto
tanto para la venta de espectáculos como para la distribución de los boletos de los mismos. En México no solamente los grandes espectáculos que están en los foros como la Arena o el Auditorio, etcétera, el Foro Sol, los grandes centros de espectáculos de Guadalajara y Monterrey venden boletos. En realidad se venden desde Tijuana y hasta Cancún, y lo mismo sirven para rodeos que para fiestas de pueblo. Se llegan a organizar de esta manera, o los famosos palenques, se obtienen los boletos a través de las boleteras. Sin embargo, ha sido muy común en las últimas fechas un fenómeno muy extraño en el que los grandes espectáculos son anunciados en preventas exclusivas, y esa exclusividad genera además una especie de reventa anticipada o concentración de boletos de parte de revendedoras externas o de algoritmos y plataformas que no tienen que ver necesariamente con la propia boletera. Y hoy por hoy el análisis que hicieron en la Cámara de Diputados permitió llegar a un consenso adecuado en el que hay protección a los derechos del consumidor para que tenga una devolución de su boleto en el caso de que no sea realizado el espectáculo, y que se vea obligado el productor y también el empresario de ese espectáculo a realizar la devolución del dinero a través de la misma boletera, porque ellas no se quedan con el dinero, son simplemente transitantes del boleto. Y finalmente, aparte de proteger esto, se restringen estos fenómenos de exclusividad tienen que trabajar arduamente para que a través de los algoritmos se evite que otras plataformas concentren esos boletos y después aparezcan ese mismo día que dicen boletos agotados al triple de precio, pero en esas plataformas como una que va a GoGo y que como no... de reventa. Exacto, esa no sabes de qué manera concentra. En Estados Unidos también se ha puesto un hasta aquí a las boleteras a través de la legislación. Los congresos han estado muy involucrados porque finalmente son derechos al consumidor. Aquí hay boleteras bastante responsables y hay alguna otra que siempre acaba diciendo no es mi culpa. Pero te digo, todavía sigue muy concentrado el mercado y en eso tendrán que trabajar pues las autoridades de competencia, en mi opinión. Yo creo que este es un tema que da todavía para adelante, pero va en el sentido correcto. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Gracias a ti, Adri. ¿Cuál es la importancia del Foro Infraestructura Energética en México, organizado por la senadora Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía? Nuestra compañera Claudibeth García nos lo informa. En el Senado de la República se llevó a cabo el Foro Infraestructura Energética en México, avances, proyectos y oportunidades de inversión. El evento al que acudieron órganos de gobierno, cámaras de comercio, empresas privadas y universidades, entre otros, tuvo lugar en la antigua casona de Jicoténcatl. Hoy tendremos la oportunidad de analizar y debatir los avances alcanzados desde el gobierno, así como identificar los desafíos y oportunidades que aún tenemos por delante. Además del papel fundamental que desempeña la inversión privada en este ámbito, como es fortalecer, potencializar nuestro sector energético para el beneficio de las familias mexicanas. En los últimos años, México ha experimentado avances significativos en el sector energético gracias a la implementación de políticas y estrategias que han impulsado la transformación de nuestra matriz energética. Como resultado, hemos logrado mejorar la eficiencia y la confiabilidad de nuestro suministro energético, promoviendo al mismo tiempo el uso responsable, sostenible de nuestros recursos naturales. También se analizaron los logros alcanzados y las metas para el próximo año. Hemos avanzado en las mejoras de nuestra infraestructura energética, la construcción de la refinería Olmeca de Dos Bocas, la rehabilitación de las 6 refinerías de nuestro Sistema Nacional de Refinación, la central fotovoltaica de Puerto Peñasco y el desarrollo Plan Sonora, el plan de modernización de las hidroeléctricas, lo cual es un tema de energías limpias, en el cual Comisión Federal hoy en día es quien más produce energías limpias. La CFE es la empresa que provee energía por parte del Estado mexicano y tiene un total de 4.7 millones de clientes con la capacidad de poder incorporar, y así sucede, cada año 1 millón de nuevos usuarios.
El nivel de electrificación que se ha alcanzado, y ya lo comentaba aquí el subsecretario de Planeación, es del 99.29% de la totalidad de los habitantes del país. Para 2022 ya llegamos al 31.2% de avance en la generación eléctrica con energías limpias. La meta es llegar al 35% de generación con energías limpias en el 2024. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Hacemos una pausa y regresando el diputado de Morena, Manuel Vázquez, quien es secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, nos hablará sobre la propuesta de un modelo educativo que incorpore la memoria social como un atributo de la escuela mexicana. Y el tema es que no hay acompañamiento por parte de la autoridad. A veces es la propia Fiscalía General y la Fiscalía de los Estados, o autoridades de los estados, quienes obstaculizan esta colaboración de las familias. A veces las familias de las personas desaparecidas tienen más experiencia que los propios fiscales. En el transcurso de muchos años se han ido creando protocolos, leyes en materia de desaparición forzada, pero hay que constitucionalizarlo, hay que elevarlo a rango constitucional para que el derecho humano a ser buscado o buscada, pues lo tengamos todos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con Virulo, que hoy nos canta sobre los aspirantes a coordinar la defensa nacional de la Cuarta Transformación, o mejor dicho, las corcholatas. Las corcholatas renuncian, se organizan y se lanzan. Las corcholatas renuncian, se organizan y se lanzan. Unos presumen la panza y otros sin pudor se anuncian. Unos presumen la panza y otros sin pudor se anuncian. Y ahora veremos cómo, quién logrará finalmente ponerle la tapa al pomo y llegar a presidente. Ponerle la tapa al pomo y llegar a presidente. De profesión abogado, Manuel Vázquez Arellanos es esta noche nuestro invitado. Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, en la Cámara de Diputados trata temas nacionales. Nuevo modelo educativo es la respuesta. Con mayor sentido social, escuchemos la propuesta. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado de Morena, Manuel Vázquez Arellano, quien es secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales y además es sobreviviente de la tragedia de Ayotzinapa, y nos va a platicar sobre su propuesta de modelo educativo que incorpore la memoria social como un atributo de la escuela mexicana. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Adriana? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Pues bueno, se dice mucho que el mexicano no tenemos memoria. Y así es, muchos sucesos han pasado a lo largo de nuestra historia y no quedan, bueno, pues ni en los libros de texto, ni en la memoria de los mexicanos, ni en la educación de los niños. Y son acontecimientos históricos que los jóvenes deberían de conocer, pues es parte de la historia de nuestro país, y además también para no volver a cometer los errores que se pudieron llegar a cometer en diferentes sucesos. Platícanos de qué trata tu iniciativa y qué te llevó a proponerla. Pues muchísimas gracias nuevamente. Son varias iniciativas que tienen que ver con memoria histórica. El día de ayer tuve una reunión con el doctor Marx Arriaga del área de recursos educativos de la Secretaría de Educación Pública, y nos dio mucho gusto saber que una iniciativa que teníamos, una petición que tuvimos desde hace varios meses para que en los libros de texto de primaria aparezcan ya pues, un pasaje de la historia de los acontecimientos trágicos o dolorosos que ha pasado en nuestro país, empezando por el asesinato de Rubén Jaramillo en 1963, el 68, Tlatelolco, Aguas Blancas, Acteal y por supuesto Ayotzinapa. Entonces,
nos dijeron que va a salir en los libros de sexto grado de primaria ya un pasaje sobre ¿Cómo se Ayotzinapa. determina cuáles son los sucesos que deben de ir? Porque, bueno, también un caso gravísimo, el caso de la guardería ABC, que fue un caso de corrupción, de negligencia terrible, en donde murieron 49 niños. 49 niños y no se hizo justicia y fue una cosa impune, igual que la tragedia de Ayotzinapa, igual que Acteal, Aguas Blancas. Sí, nos quedamos cortos. O sea, la historia de nuestro país está plagada de acontecimientos de este tipo, de violaciones graves a los derechos humanos, de crímenes de Estado, si podemos llamarlos de esta manera, y que pudiera reconocerse así por el derecho nacional y el derecho internacional. Nos quedan cortos. ¿Por qué? Porque también hay que decirlo, dentro de la propia Secretaría de Educación Pública hay muchas resistencias. Salió lo poco, nosotros queríamos lo mucho. Entonces, Claro. esperemos Porque que además gradualmente también vaya no hay apareciendo una más. verdad, en el caso específico de Ayotzinapa, no hay una verdad histórica, no hay una versión oficial que sea congruente y que sea la que los mexicanos hayamos avalado, que haya tenido consistencia respecto a la información que se fue recabando de la investigación de este caso. No, efectivamente, mira, la verdad oficial de Morillo Caram en aquel tiempo es que a los muchachos los toma la policía municipal, los entrega al narco, el narco los lleva al basurero de Cocula, los incinera a todos, los reduce a cenizas, toma las cenizas y las va a verter al río San Juan. Por lo tanto, ya no podemos saber nada de ellos porque no hay ni siquiera restos para tomar pruebas de ADN, ¿no? Esa verdad histórica fue desmentida después por las investigaciones del grupo interdisciplinario, luego por la propia, pues ahora, nueva administración. La única verdad histórica es que no hay verdad todavía, no sabemos realmente qué pasó. Los restos que se han encontrado han sido fuera del basurero. ¿Cuál es la propuesta de qué se va a incluir en estos libros de texto? Porque, bueno, además también toca intereses muy fuertes. Va a salir muy poco en el libro de texto, eso sí. Solo hace alusión a lo que pasó para que los el 26 de jóvenes, septiembre, los que siguen desaparecidos, los nombres de los chavos y nada más. O sea, no se hace, Y ya no se profundiza. es para el sexto grado, sexto de primaria, Sí, y que son chavos de qué edad son. 11, 12 años. 12 años, que ya hagan su investigación, les pregunten a sus papás y, bueno, ellos al menos sepan que algo así existe en su país. Sí, y obviamente va a Y causar lo que venga, controversia. ojalá que ya nos pasen sucesos como esos, pero bueno, desafortunadamente. Que se sepa la verdad. Que se sepa la verdad. Sí. Y esto también va a hacer presión a que se sepa la verdad. Sí, aunado a eso, pues obviamente estamos pidiendo que en el muro de honor de la Cámara de Diputados haya letras de oro referentes a los 43 de Ayotzinapa. Claro. Sin olvidar a los asesinados y otras personas que también fueron agredidas esa noche. Manuel, muy importante esta iniciativa y, bueno, además de la mano de esta iniciativa, tú presentaste otra en donde que se reconozca a los desaparecidos y que se les haga más énfasis en su búsqueda. La búsqueda de estos de las desapariciones se da de oficio, pero por ser de oficio no se llega más a fondo en estas búsquedas. Muchas veces son los familiares los que están buscando a estos desaparecidos, que además los matan en la búsqueda, porque no hay ninguna protección, no hay ninguna legitimación de este movimiento de estar buscando desaparecidos que desgraciadamente va creciendo en este país. Legitimidad yo pienso que sí hay. El tema es que no hay acompañamiento por parte de la autoridad. A veces es la propia Fiscalía General y la Fiscalía de los Estados, o autoridades de los estados, quienes obstaculizan esta colaboración de las familias. A veces las familias de las personas desaparecidas tienen más experiencia que los propios fiscales. En el transcurso de muchos años se han ido creando protocolos, leyes en materia de desaparición forzada, pero hay que constitucionalizarlo, hay que elevarlo a rango constitucional para que el derecho humano a ser buscado o buscada pues lo tengamos todos. Y que todas. tengan la protección, ya que ningún padre de familia debería de ser asesinado por estar buscando a su hijo. Exacto. Es lo triste aquí es que a veces es la propia autoridad quien propicia que a una persona que busca a su familiar desaparecido, pues la asesinen. Entonces tienes dos crímenes. Por un lado, a la persona desaparecida que no ha sido encontrada y por el otro lado, a la persona que buscaba a esa persona. O sea, Que es la el familiar, asesinan al papá, a y la mamá, al hermano, a la novia. Y es muy triste. La asesina y se pierde toda esperanza de que aparezca esta persona desaparecida. ¿De qué se trata esta iniciativa? Precisamente de elevar a rango constitucional. La iniciativa es de un servidor, pero también es de la diputada Vanessa del Castillo Ibarra, también de Morena,
ella lo propuso en el artículo 17. Se trata de que sin necesidad de que haya una carpeta de investigación, ya la fiscalía, las autoridades, a quien corresponda, ya pueda iniciar las búsquedas. Algo muy importante, porque si no se inicia la búsqueda de inmediato, si esperamos los trámites, las horas pasan, los días pasan y por lo tanto pues se pierde toda pista de hacia dónde pudo haber sido llevada la persona. Esto es a lo que obligaría. Se tiene que ser en el instante. Sí, al instante. Si ¿Hasta la familia, qué número de horas? Pues las primeras 24, 48, 72 ya se cuenta horas. Como Sí, claro. Las primeras 24 ya puede contar ya como tendría que desaparecido. ser, por supuesto. Y se tienen que activar todos los protocolos de búsqueda. Se tienen que activar aún cuando sean equivocados. Mira, ocurre muchas veces que la autoridad dice, pues a lo mejor se fue con el novio la muchacha, a lo mejor el chavo se fue de parranda. Bueno, a lo mejor no hagas hipótesis que no son. Hay una preocupación genuina, exactamente. ¿no? Exactamente. O sea, estamos en un país donde hay más de 100,000 personas desaparecidas. Y los papás sabemos los hábitos de nuestros hijos, sabemos Exacto. que no nos apagan el celular o sabemos que están localizables y que de repente no sepas de tu hijo, bueno, pues si el papá le está diciendo que está desaparecido. Si ya después aparece porque estaba de parranda, bueno... Pues ahí le das tu nalgada, pero pues qué bueno, ¿no? Sí, claro. Claro, Manuel, bueno, se nos acabó el tiempo. Muy rápida la entrevista. Sí, no te Un preocupes. tema tan interesante y que tanto nos lacera a los mexicanos, estos crímenes que, como tú bien los llamas, son crímenes de Estado y merecen estar en la memoria de todos los mexicanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Adriana. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.